Bueno, recortes al gasto público en Venezuela por caída del petróleo. Vamos a analizar el tema. Hemos invitado al periodista venezolano Gustavo Azócar. Bienvenido, gracias. Gracias, muy amable. Y también Orlando Montiel, analista financiero. Orlando, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Gustavo, esto se veía venir, ¿no? Era algo así como la crónica de una caída anunciada. El petróleo ha sido siempre el pilar de la economía venezolana. Ahora, ¿qué pasó? 15 años de mala administración, de regalar el patrimonio venezolano. ¿Qué ocurrió? Sí, lo que ocurre es que Maduro siempre dice una cosa y hace otra. Habla de un recorte de gastos y mientras tú y yo estamos conversando acá de este tema, en Caracas, Venezuela, se está llevando a cabo un festival de salsa que nos está costando, creo que 4 o 5 millones de dólares con más de un centenar de artistas. Eso desvía la atención de los problemas del país. Sí, no solamente desvía la atención de los problemas, sino que se está utilizando dinero que no tenemos en fiestas cuando deberíamos estar utilizando en las cosas que realmente merecemos. Hoy, por ejemplo, circuló una información, el voucher de lo que le pagan al señor Diosdado Cabello, quien es el presidente de la Asamblea Nacional. Es el salario. El salario, y le pagan algo así como 42 millones de bolívares, 42.000 bolívares. ¿Cuánto es eso en dólares? Bueno, eso depende a qué dólar lo calculamos, ¿no? Recuerda que tenemos 4 tipos de dólares en Venezuela, uno a 6, uno a 12, uno a 49, uno a 159, ¿ok? Pero por cualquiera de los 4 que lo calculemos es una aberración, sobre todo porque el salario mínimo venezolano apenas está llegando hoy a 4.888 bolívares, lo que gana un venezolano. Un venezolano de a pie gana el 10% de lo que el señor Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, está ganando. Entonces, Maduro habla para adelante y para atrás. Dice, voy a recortar gastos. Cabello gana 42 millones y están gastando dinero en cosas en las que no tienen que gastar. Voy a recortar gastos. Bueno, pero que comience a recortar la nómina. Por ejemplo, tenemos 130 viceministerios en Venezuela, más de 30 ministerios en Venezuela, organismos públicos totalmente innecesarios. Ahora, este es el gobierno que más ha aumentado la burocracia en Venezuela en los últimos años. Orlando, ¿por qué recortes al presupuesto 2015? La pregunta es, ¿esto no había sido calculado con la venta de $60 de barril de petróleo? ¿Por qué ese cambio entonces? Yo creo que estamos, yo personalmente, por las discusiones, no por lo que dice Gustavo en este momento, sino por las discusiones en Venezuela, yo creo que estamos perdiendo el punto realmente. Esto simplemente es otra... Pero había sido calculado por esos $60 por el precio de barril, ¿no? Sí, recordemos que el petróleo en Venezuela está vendido a futuro. ¿Okay? Gran parte de este petróleo está vendido a $60. Esto es lo que simplemente para mí es una oratoria populista para el gobierno, es decir, nosotros no vamos a reducir los precios, sí, no los salarios. Claro que sí. Sé que realmente para mí esto no es el punto principal. El punto principal es que los recortes no es lo más importante en este momento, es la corrupción que existe en este momento en el país, lo que lleva a desangre económico en el Estado venezolano realmente. Lo que pueda decir el presidente Maduro en este momento, lo que pudo decir hace unos meses atrás, ellos lo juegan, es un juego político que ellos tienen con el pueblo simplemente para un mensaje. Sin embargo, les quería comentar a los dos y es el factor China. Quiero que los dos me hablen sobre esto. Maduro ha dicho que está buscando ingresos en divisas que cubran el déficit de la caída de petróleo. Eso se sabe. Hay un grupo de trabajo que ahora próximamente va a ir a China. Pero es que no es nada más la caída del petróleo, es que el gobierno venezolano tiene una falta de liquidez muy, pero muy importante. No nada más por el petróleo, por supuesto, en Venezuela no se está produciendo absolutamente nada. Es la realidad. Pero lo que te quería preguntar, el tema de China, ¿se va a endeudar más con China? $1.000 millones en lo que va de año aproximadamente, ¿no? Bueno, la deuda con los chinos está montando ya casi en $50.000 millones. Y el petróleo que se produce en Venezuela es para la China. Es para la China. O sea, es que sí está vendido. Así es. Y hay una comisión de trabajo que va a China para hablar del tema de... La mitad de la deuda externa venezolana está en manos de los chinos en este momento. Y nos continuamos endeudando con los chinos. Es decir, los chinos han venido a hacer para Venezuela prácticamente el salvavidas. No para Venezuela, para Maduro. Se dice que el gobierno necesita urgentemente, $16.000 millones. Eso no se sabe. El gobierno no da cifras realmente públicas.
Lo que se sabe es que el gobierno en estos momentos tiene una falta de liquidez muy rápida y lo acabamos de leer en una noticia, acaban de vender 4.000 millones de dólares. Te quería preguntar de sobre la eso. deuda. Venezuela vende con descuento parte de su deuda petrolera a Goldman Sachs. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares. A descuento, que no es, no es nada más el monto que vende, que es un monto muy, pero muy alto específicamente para el gobierno venezolano, sino el descuento que lo vende, casi un 40% de descuento. Prácticamente lo regala porque necesita efectivo el día de hoy. Venezuela no está produciendo petróleo, lo estamos importando. Y no es nada más el petróleo, son todas las materias primas, todos los elementos básicos que necesitamos en el país. Entonces, realmente no hay ningún tipo de liquidez grande para el negocio. Sí, yo creo que Maduro ha dado suficientes muestras de cómo están las cosas económicamente hablando en Venezuela. Por un lado dice, no voy a vender Citgo, y por el otro lado, el banco francés continúa ofertando las 3 refinerías que tiene Citgo en Estados Unidos. O sea, y continúa ofertando, es que continúa buscando clientes que puedan pagar algo de lo que el gobierno está pidiendo 10.000 millones de dólares, pero nadie va a pagar 10.000 millones de dólares por eso. Y luego, la venta que acabas de comentar a Goldman Sachs de la deuda de República Dominicana, como bien lo dice Montiel, ¿verdad? Que eran de 4.000 millones de dólares, por los cuales apenas acaba de recibir 1.700 millones. Es decir, el gran negocio lo hizo el banco. Claro, sin duda. Lo hizo sin duda. Es decir, el banco aprovechó, se ganaron 2.300 millones de dólares, Venezuela recibió 1.700 millones, de 4.000 millones. O sea, todos esos elementos te muestran y nos muestran cómo está el régimen de Maduro ávido por conseguir recursos a costa de lo que sea. Es decir, y van a entregar lo que sea con tal de contener o de evitar ese desangre que todos los días vemos en el país por lo que decía mi compañero de mesa en este momento, la escasez de divisas. No hay divisa, no hay recursos, no se produce nada. Le compramos petróleo a Argelia, le compramos petróleo a Rusia. O sea, ¿qué estamos produciendo realmente? La agricultura está completamente parada. Ha habido una serie de artículos, me imagino que los han leído, de The Economist, una revista británica además sumamente seria, ¿no? Muy seria. Que pone, por ejemplo, como posible salvavidas, eso es lo que dice en esa situación de Maduro, que realice cambios importantes en lo que es el mercado de divisas, lo que estábamos hablando, y también el hecho de liberalizar el control de precios sobre bienes y servicios. ¿Usted creen que está dispuesto a hacer esto? Yo, desde el punto de vista, quizás el gobierno es tan difícil de adivinar, ¿no? Yo creo que ellos están tratando de sincerar al pueblo. Desde el punto de vista de la gasolina, quizás haya un pequeño ajuste que le hace falta a Venezuela. En Venezuela, como todos sabemos, vale mucho más el agua, o cuesta mucho más el agua que la propia gasolina. Los servicios públicos no creo, porque ya el gobierno, el pueblo venezolano está lo suficientemente apretado, no tiene con qué comer, no hay que comer. Entonces, apretar más al gobierno, lo que dice de reducir los salarios a las personas en el Estado, a las personas del Estado no les importa nada el salario que ganan, ellos ganan el dinero completamente por otro lado. O sea, que ellos yo no creo que vayan a apretar más al pueblo ahorita, al pueblo en general. Ellos quieren apretar una movida del gobierno en cuanto a para vender un problema de imagen. Exacto, eso es todo lo que está haciendo, es un juego de imagen y ellos saben muy bien manejar la imagen, a la forma que a ellos les conviene. Y está el costo político también. Recuérdate que 2015 es un año electoral en Venezuela. Ese es un punto Tenemos importante. elecciones parlamentarias, ¿verdad? Hay un riesgo cierto de que el gobierno pueda perder la mayoría en esas elecciones parlamentarias. Has tocado 2 puntos, perdóname, importantes que quiero saber tu punto de vista. Vuelvo a The Economist nuevamente, una revista que leo y que me parece muy seria, prestigiosa, como decía anteriormente. Pone la inflación por arriba del 63%, pero dice algo que quiero que ustedes muy por encima. Quiero que ustedes me digan sobre esto. Dice que a pesar de esta crisis, la revista The Economist no anticipa una victoria de la oposición y dicen muy claro que no es solamente por un tema de fraude, que no lo descartan, sino por la división interna de la oposición. Mira, yo creo que The Economist ha dado en el clavo. Tenemos un gobierno debilitado, un gobierno con serios problemas económicos, financieros, políticos, porque el partido del gobierno, el PSUV, también confronta problemas. Ya comienzan a verse fisuras en el gobierno, pero también tenemos una oposición fracturada.
no tenemos una oposición totalmente sólida en cuanto a planteamientos, en cuanto a plan de vuelo, en cuanto a la claridad de cuál debe ser el camino a seguir. Algunos proponen constituyentes, otros proponen referendo, otros quieren elecciones parlamentarias, y eso pudiera darle una ventaja al gobierno. Pero lo que sí es cierto es que el gobierno de Maduro tiene que evaluar muy bien las medidas económicas que va a tomar, porque van a ser medidas impopulares. El aumento de la gasolina, con todo y que te lo estén vendiendo como algo necesario, hoy por cierto salió una encuesta diciendo que el 53% de los venezolanos está de acuerdo con el aumento de la gasolina, una encuesta por supuesto pagada por el gobierno. Es decir, eso va a tener un costo político. Y ese costo político puede golpear las aspiraciones del gobierno de mantener el control de la Asamblea Nacional. De tal manera que la oposición tiene que visualizar muy bien lo que va a hacer en el año 2015, porque tienes un gobierno con problemas, tienes un gobierno que requiere tomar medidas y que esas medidas van a golpear a los sectores populares, y tú tienes que diseñar un plan de acción justamente para capitalizar ese descontento y convertir el descontento en votos que puedan darte luego una mayoría en la Asamblea Nacional. Y es verdad que el gobierno se ha debilitado, pero mucho más débil está la oposición. Y yo no creo realmente en el año que viene que haya ningún cambio en el punto de vista gubernamental. El gobierno está todavía muy fuerte en comparación a la oposición en estos momentos. Es la realidad. El gobierno se va a manejar muy bien políticamente. Queda mucho tiempo todavía para un proceso electoral, y yo creo que todavía hay tiempo de que la oposición se organice y vaya unida a esa contienda electoral. El gobierno está muy fuerte todavía. Cuando estaba anteriormente, cuando estaba Capriles, después cuando estuvo López, han hecho muchísimos intentos y el gobierno cada vez se acentúa más. Y yo creo que más que una parte, y yo porque he estado en Venezuela recientemente, más que una parte económica, es una parte ya ideológica de la masa popular realmente, bueno, no es lo que llevan mucho. No es lo que dicen las encuestas, ¿no? Las encuestas le dan al gobierno, a Maduro, las que muchos le dan un 30%, a la oposición le dan más o menos un 28%. Pero todavía tienen fuerza. Y hay un 40% de gente que está como en el medio. Bueno, la oposición tiene que salir a la casa esa gente, ¿cómo se obtiene esos votos de esa gente que está en el medio? Con un plan. Ese es el plan y ahí es donde está la victoria, O sea, el que se la lleve. Tienes que tener un plan de vuelo, y ese plan de vuelo tienen que compartirlos todos. Y ese es el problema que tenemos. Capriles tiene un plan, Leopoldo tiene un plan, Ledesma tiene un plan, María Corina tiene un plan. Bueno, yo deseo que todos los líderes de las fuerzas democráticas venezolanas tengan un solo plan y digan, este es el plan que vamos a ejecutar. Si el plan es elecciones parlamentarias, sí, pero es que las condiciones políticas eran otras. Es decir, yo creo que cuando Capriles fue candidato, no teníamos la gravedad económicamente hablando que tenemos en este momento. Creo que coincidimos en que en este momento la situación económica de Venezuela está muchísimo más grave que hace un año por la torpeza con la que Maduro ha manejado justamente al país. El descontento ha crecido incluso dentro del oficialismo, hay mucho más descontento en este momento. Hay algo importante, el oficialismo empieza a cuestionar el liderazgo de Maduro. Claro. Ya no ve a Maduro como el líder de la revolución. Obviamente Maduro no es Chávez, ¿verdad? Y la gente empieza a cuestionar ese liderazgo, se le paran en las asambleas, le reclaman, le dicen esto no está bien, incluso cuestionan no solamente el liderazgo, cuestionan la capacidad de Maduro para resolver los problemas. ¿Qué debe hacer la oposición? Atacar justamente ese nicho de gente descontenta con el gobierno de Maduro, capitalizarlo y convertirlo en votos, que es lo que no hemos logrado. O sea, no es solamente capitalizar el descontento, es convertir el descontento en votos. Sin duda, en votos. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Félix, muy interesante la conversación. Vamos a la pausa, al regreso.